Mírez, estudiante titueño de Derecho de la Universidad Fermín Toro y de Saya, de la Cátedra de Legislación Procesal Laboral, y hoy les voy a hablar sobre el liticonsorcio, que está establecido en el título cuarto, capítulo segundo del artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo. ¿Qué es el liticonsorcio? El liticonsorcio se refiere a cuando dos o más personas inician un proceso judicial contra una contraparte, en este caso puede ser unos trabajadores contra un patrono, y donde se busca de manera conjunta actuar contra esta persona o contra esta parte, donde se buscan unos intereses que deben ser conexos con el objeto o la cosa que se busca. Hay que tener en cuenta que las actuaciones individuales dentro de esa litis, no importa que se utilice en un mismo nivel, no va a afectar ni negativa ni positivamente la actuación y la decisión final de esa litis. ¿Qué pasa? ¿Cómo se realiza? Perdón, los actos individuales por lo general no van a afectar, pues ya lo dije. Ahora vamos a hablar del liticonsorcio necesario. El liticonsorcio necesario está establecido en el artículo 59 de la ley de Jude. ¿Y a qué se refiere esto? Para que lo entiendan mejor, se lo voy a explicar con un ejemplo. El liticonsorcio necesario es cuando supongamos que varias personas, trabajadores, firman un contrato con un solo patrono o un trabajador con varios patronos, no importa. Pero en el supuesto que fueran varios trabajadores con un solo patrono, firman este documento contractual. Cuando ellos van a accionar contra este patrono, deben estar presentes todos los firmantes, todos los trabajadores, porque si no pierde la legalidad la actuación y por lo tanto no procede. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la inhibición y la recusación de los jueces o de los funcionarios judiciales. Eso está establecido en el artículo 31, capítulo primero del título tercero de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Tiene 7 causales para inhibirse. La primera se refiere al parentesco consanguíneo, tanto del inhibido recusado como de su cónyuge o familiares. Todo esto en línea recta, no importa el grado, y en línea colateral hasta máximo cuarto grado. Luego tenemos cuando haya un interés del recusado, del inhibido, igualmente de sus cónyuges, con alguna de las partes accionantes o actuantes. Luego tenemos lo que son el patrocinio o las recomendaciones. Si hay patrocinio o recomendación por parte de los funcionarios judiciales o del juez, este debe inhibirse o recusarse cuando recomienda a algunos de las partes o sus apoderados o litigantes. Luego tenemos lo que son el opinar sobre la causa principal antes de la sentencia por parte del juez o del funcionario. Este debe ser recusado o debe inhibirse. Luego tenemos la enemistad manifiesta contra alguna de las partes. Esto debe ser comprobado. Por otra parte tenemos la sociedad que pueda existir entre el funcionario o el juez con alguno de los litigantes o sus accionantes. También lo inhibe para tal situación. Y por último, si este funcionario o este juez percibe alguna dádiva o algún tipo de pago por parte de los litigantes, de los actuantes en el caso, por lo tanto debe inhibirse o debe ser recusado. Ahora le voy a hablar sobre la prueba. Eso está establecido en el título sexto, capítulo primero, y a partir del artículo 69. ¿Y a qué se refiere la prueba? Son los medios pertinentes que buscan la finalidad de acreditar los hechos que se van a mostrar dentro de un proceso para contravenir o para clarificar cuál es mi deseo, que comprueben qué es lo que yo deseo obtener a través de ello. O sea, estas pruebas son las que tienen, o los elementos que son pertinentes para que el juez tome sus decisiones. O sea, el juez decidirá si el elemento que se introduce me va a dar a mí, o le va a dar la capacidad del juez de decidir positivo o negativamente de acuerdo a la pretensión del accionante. Luego tenemos los tipos de pruebas. Hay varios tipos de pruebas. El primero es las pruebas escritas que está establecido en el artículo 77 del Jude. Luego tenemos
la promoción de testigos, que es el artículo 98. Por otro, tenemos la experticia, la redundancia, la cual debe ser realizada por profesionales en el aire, y eso está establecido en el artículo 92. Luego tenemos las inspecciones judiciales, y por último, que sería la quinta, están los indicios o las presunciones que están establecidas en el artículo 116. Pero la misma ley, en su artículo 103, establece que cuando una de las partes, por lo general el patrono, hace una declaración de parte, esto debe tomarse como una prueba. Ahora, ¿cuál es el momento oportuno para promover las pruebas? El momento oportuno para promover las pruebas es en la audiencia preliminar ante el juez contencioso, hasta el juez de sustanciación, mediación y ejecución, obviamente que tiene que ser del municipio o del domicilio principal de la empresa o de lo que esté establecido en el contrato firmado por las partes. Luego tenemos cómo se presentan las pruebas. Las pruebas se presentan a través de un medio o se promueven a través de un medio escrito de promoción de pruebas. ¿Ante quién? Ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución, la cual la anexará al final del juicio. Y esto se le hará llegar después al juez de juicio para que tome la acción pertinente. Luego vamos a hablar sobre qué son las pruebas electrónicas o cómo se utilizan. Las pruebas electrónicas están establecidas en la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. En su artículo 4, esta ley establece que todos los medios electrónicos o toda la información electrónica son pruebas, pueden ser utilizados como pruebas porque tienen una equivalencia funcional, es decir, que sirven como si fuera un instrumento escrito, no sé, un recibo, lo que fuere, tiene la misma validez. Aunque la misma ley en su artículo 6 dice que para que estos elementos electrónicos tengan validez jurídica deberían tener una firma electrónica. Pero hay una sentencia del 2 de febrero del año 2000 que dice que siempre que tengan pertinencia y que sean legales, estas pruebas deben ser tomadas como tal, es decir, que van a tener validez jurídica. Ahora, ¿qué elementos deben tenerse en cuenta para su validez? Primero, que tenga integridad, que haya credibilidad y que exista integridad, es decir, que no haya sido alterado esta información. Todo esto debe corresponder con su fuente, es decir, de donde emana esta información, y todo ello debe ser capaz de ser verificado, valga la redundancia, por un experto. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias.